Buen día, gente. Vamos a esperar un ratito más a ver si se conecta alguien más y empezamos.
Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo un poco las preguntas, consultas que enviaron. Em, una fue cómo vamos a cargar los colegios secundarios en el Guaraní 3. Ellos te amparan y te protegen. Eh, No decir nada, pero se va a notar, dice la. Yo no voy a decir nada, pero se van a empezar a perder aquí. ¿Cómo? No. Lo tenía el micrófono abierto, tenía. Compartir. Se fue a Pablo a la puerta. Bueno, ¿todos ven la pantalla? Bueno, supongo que sí. Así como tienen para ver la ficha de las personas, también pueden acceder a administrar personas. Una de las preguntas también era cómo modificar los datos personales de la persona, de un alumno o docente. Bueno, todo está aquí. Yo voy a usar alguno que haya visto antes. El filtro es el típico filtro que aparece en la mayoría de las operaciones donde hay que buscar una persona. Tienen por apellido, nombre y la identificación. Como la identificación usualmente es el DNI, recuerden que cuando ustedes están buscando una persona acá, no necesariamente es un alumno. Por eso no aparece el legajo para buscarlo. Bueno. Y en este aspecto es igual. Igual que el otro sistema, nada más que tiene algunas pestañas extra de información que pide. Y aquí ustedes podrían modificar todos los datos. Por cierto, lo de la foto es funcional, ¿eh? Ustedes pueden cargar una foto y eso automáticamente se va a quedar almacenada y se va a ver en los diferentes registros o cuando accedan al sistema. Lo de colegio secundario sería en la pestaña Estudios cursados. Lo que estuve viendo con el foro del Guaraní, las consultas que había, ¿qué hacemos en los casos de que el colegio no exista o sea del extranjero? Si bien van a poder salir del paso agregando el colegio, ahora les voy a mostrar, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de conseguir la mayor cantidad de datos posible del colegio y enviarlo para que nosotros se los pasemos en un sistema de gestión que tienen ellos, el GDS, y ellos nos van a mandar la actualización. Pero ¿qué pasa? Eso se demora. Mientras más datos tengamos del colegio, más rápido es eso. Hay un link que, a ver si lo tengo abierto aquí. Después les voy a pasar estos links. A ver, no, no es esto. No. Bueno, he cerrado la consulta del foro. Pero bueno, ahí está la base de datos de los colegios a nivel nacional. Que ahí podrían conseguir el juez, si no me equivoco, el código. Y después se aparece la otra situación donde, ¿qué pasa cuando un colegio ha cambiado de nombre? Bueno, esa información también la tiene que enviar, aunque esté el colegio original, se tendría que estar en el sistema el nombre nuevo del colegio. Como está implementado en el sistema, lo que hace es cargarlo en cascada y el nombre nuevo apunta al colegio original con el mismo CUE.
Así que en ese aspecto, si el colegio con el nombre viejo está en el sistema, no hay que buscar mucha información porque está la información en el sistema. Lo único que sí, tenemos que saber con qué colegio vincular ese nombre nuevo. Bueno, ahora veamos cómo cargar un colegio cuando no está el dato. En este caso, como si tiene colegio secundario, voy a cargar un colegio primario, que no es necesario para la universidad, pero lo voy a cargar para forma de mostrar cómo se hace. Suponiendo que nosotros hicimos la búsqueda y no encontramos el colegio, ni el título. Lo que se hace es cargarlo en otros. Yo en este caso... institución. Este tilde acá es, como dice ahí, en caso de ser colegio extranjero, se habilitan otras opciones. Y esto sí, la fecha en que ingresó al colegio, bueno, en este caso, la fecha que ingresó. Otros. ¿El dato de ingreso y egreso del colegio es obligatorio? Sí, te lo va a pedir, pero si ustedes tienen analítico o tienen información, por la fecha de ingreso por lo menos la tienen. Y el ingreso supongo debe figurar, pero si no se le consulta al alumno. De todos modos, este dato, si está todo bien, lo hace el alumno en el sistema de preinscripción, no lo hacen ustedes. Esto sería para los casos, pero digamos, a ver, viene un egresado, que es cuando ustedes mayormente se topan con los casos de los alumnos que no tienen colegio secundario, porque hemos migrado de uno a otro sistema y esos datos a veces no han estado completos, no se puede migrar o ha habido errores. Bueno, pone una fecha estimada, no es necesariamente. El egreso lo podemos más o menos estimar según la fecha del ingreso del alumno. Y el ingreso más o menos, mientras sea aproximado, este dato no lo estamos controlando por lo menos por ahora. Y a lo sumo esto lo irá a controlar Nación en alguna estadística de ello, pero no es estricto ni obligatorio, por lo menos del lado nuestro. Pero sí hay que completar en el sistema. Dando a aceptar acá, ahí ya les figura. Pero sí, por favor, les pido que informen siempre, porque esto es para salir del paso en el caso que tengan que imprimir un analítico, porque el caso de egreso. Ahora sí, está la otra cuestión. Tendrían que consultar ustedes con diploma, en el caso de los alumnos egresados, de que si se le carga el nombre del colegio que le figura en el analítico o el último nombre del colegio que tiene el instituto. Esa duda, la verdad que no se la sabría resolver porque tendrían que hablar con Gabriel Gargani, creo que es el encargado de diploma, y él tal vez ahí les pueda decir. En la parte de diploma, hola, sí. Yo le consulté a Gabriel y él me dijo que tiene que salir exactamente igual que sale en el analítico del secundario. Ok. Bueno, entonces si no está ahí, lo cargan como hicimos siempre la opción de otros. Nos da la ventaja de poder seguir sin que el colegio esté. Pero esto también, esto es para salir del apuro y lograr que el alumno saque el analítico y que se pueda empezar el trámite, ¿no? Bueno, y las otras pestañas son como el sistema Guaraní 2, nada más que pide uno que otro dato diferente, pero es más o menos lo mismo. Esta pestaña de acá es el sistema de encuesta, pero no lo estamos usando nosotros, así que esa pestaña ignórenla. También existe en Guaraní 2, y como nosotros tenemos un sistema propio de encuesta para los alumnos, no usamos esto. ¿Alguien tiene alguna duda, algo por el estilo? Acá figuran los datos principales también. Bueno, aquí en esta parte la ventaja es la que... La duda que habíamos mandado nosotros... Sí, no, pero de esta parte, tengo acá las dudas que han mandado ustedes al lado mío, así que vamos viendo por punto. Si alguien tiene alguna consulta de esta parte que estamos viendo, del historial académico y demás, de los colegios.
No, por eso era justamente sobre la historia académica, lo de la escuela que no estábamos encontrando, así que eso es. Bueno, ahí está, y la modificación de los datos acá. Bueno, como pueden ver, el Guaraní 2, a diferencia del otro, puede cargar varios documentos. Listo. Pasamos a la siguiente consulta. Bueno, la siguiente consulta era cómo modificar los datos principales. Bueno, preguntaron sobre los folios físicos. Acá les cuento a todos que este año el número de actas están saliendo consecutivos, pero a nivel de institución, de universidad, quiero decir, no de facultad. Debido a las migraciones y demás, cómo se manejaba el sistema, no llegamos con los tiempos para ver bien el mecanismo que iba a hacer. Tenemos pensado este otro año modificarlo y que se siguiera haciendo como es el Guaraní 2, de que los números consecutivos sean por facultad. Cada facultad tiene su serie de números. Así que no es raro que ustedes generen una mesa de examen, tengan las actas en la siguiente mesa, los números no van a ser consecutivos. Es como que les va a faltar un par de números. ¿Por qué? Porque si otra facultad generó actas en el intermedio entre que ustedes generan un grupo y otro grupo de actas, ese número de actas va a figurar para otra facultad. Lo mismo pasa con respecto a los días. Lo usual es que se van creando las actas a medida que van pasando los días, se va terminando el plazo para que se escriban los alumnos. Un día crean los del lunes, otro día crean los del martes y así, bueno. Esos mismos días, cuando se sincronizan las mesas de examen de las diferentes facultades, entre día y día, entre hora y hora, puede haber diferencia entre los números. Aquí hace parte vital la consulta sobre los folios y los libros, que también habían enviado. Este año la clave va a ser hacer el seguimiento del libro y el folio físico. En el caso del acta de cursada, a ver, no hay problema, está saliendo. Justo saqué la de examen, a ver si tengo acá. Examen. Bueno, la de cursada está saliendo. La que no está saliendo por el momento es la del libro y el tomo. Libro, tomo, folio en el acta de examen. Que eso están trabajando los chicos para que salga. Supongo que en estos días lo estarán teniendo, no sé cuánto les irá a costar hacer esta personalización. Pero ¿qué pasa? Esto no se le dio mucho hincapié por las cuestiones de que en el Guaraní 2 esto no existía en el acta, si mal no recuerdo. ¿Alguien me puede decir lo contrario? Entonces, Guaraní 3, ya ves, sí. Nosotros estamos recién armando los libros para encuadernar, entonces estamos controlando las actas de cursada, de examen, de promoción. En el acta de regular, por ejemplo, estamos controlando que esté bien cargado lo del sistema con el acuse de recibo que tenemos. Es lo que nos está pasando, no estamos viendo en el sistema el libro, pero en el acta que tenemos impresa sí sale el libro. Que nosotros ayer te mandamos una consulta y te mandé la captura, está saliendo solo el libro en el acta de promoción, pero no en las de regulares. Dame un segundo, voy a ver la captura. La enviamos a DGTI ayer. Sí, me manda el último mandaste a las 2 de la tarde, por ahí me mandaron el mail. Ese creo que es. Ese, digamos, a las 2 de la tarde lo miré así nomás, recién ahora lo vine a agarrar. No hay problema, nosotros les vamos enviando las consultas a medida que nos van surgiendo para no olvidarnos. Sí, no hay problema, me imaginé que eso es algo que surgió últimamente. Lo incluí ahora porque me pareció algo que es necesario, pero en realidad si no tengo tiempo de examinar la consulta,
quedará para la siguiente capacitación o se responderá en un mail. Pero como creí que es algo crítico para todas las facultades, creí que era necesario sí o sí agregarlo. A ver. Ok. El libro te figura el acta. Esa acta que no te figura. Promoción. Sí, pero la regular, fíjate que si vos entras a imprimirla, te figura. Esa acta es porque nadie la ha impreso. Si vos entras, si la imprimís, ayer entramos, viste, le dimos clic a la lupa y en la lupa tampoco nos salía, o sea, nos mostraba el acta mirá, y el libro no sale. Si me permitís, yo lo voy a imprimir desde acá. Bueno, lo vamos a hacer. Y en el momento que se genera el PDF para imprimir, que se le asigna. Tanto el docente o ustedes. A ver, vamos a hacerlo ahora. Esta era de cursado. De cursada, sí. En caso de que no se le asigne el libro al momento de imprimir, ¿qué pasó? ¿La cerraron ya? Es que ¿No es te una vienen? acta vieja. Nosotros estamos ordenando libros viejos. Estos son actas, por ejemplo, 2012-2013. ¿No ves? 4744. Cuatrimestre del 2013. No son actas nuevas. Sí, no, pero no tiene nada que ver. En todo caso, pero acá me está mostrando la interfaz del Guaraní 3. Y este es el número de acta que tiene Guaraní 3 y no me está saliendo. Acta. ¿Qué periodo es? Segundo cuatrimestre, 2013. Está. Entiendo lo que me decís. Ay, qué tonto que soy. Disculpa. Ahí está. Bueno. Ahí se le asignó el libro, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Ahí se le asignó un libro que no corresponde. ¿Por qué? Lo que tiene que estar pasando es que no tenemos libro activo para esa fecha. Como han sido las actas migradas, está cerrada y demás, no se la puede asignar. De todos modos, esto podés acceder vos todavía al Guaraní 2, ¿o no? ¿Te sacaron el Guaraní 2 de la máquina? ¿Vale? No, está Guaraní todavía. El tema es que, a ver, en el Guaraní 2 está asignada el acta porque yo la tengo impresa con el número del libro, ¿entendés? Es como que en la migración el libro no se pasó a Guaraní 3, pero en el 2 sí está asignada, yo tengo la copia impresa y dice el número del libro. Ok, entonces lo voy a anotar ahora, estoy anotando toda la información y lo vamos a chequear con los chicos a ver qué pasó, ¿eh? Dale, De todos sí, modos, no hay problema. de todos modos, Vamos mandando la consulta. este caso
está cerrada el acta y se me pasó por alto. Una vez que está cerrada el acta, no se asigna el libro. El libro se asigna cuando ese botoncito está verde. Sí, vimos de los colores, el azul significa que está anulada, el verde que está abierta y el rojo que está cerrada. Ale, del Guaraní 2, ¿me puedes mandar una captura si la rastreamos el acta? En el Guaraní 2, digamos, del acta que tenés vos impresa, que te figura el libro. Sacar una foto y mándamela, Bueno, así la dale, rastreamos nosotros. Ahora Ese le me está- saco la foto con el teléfono y te la mando porque lo tengo yo acá impreso. Sí, joya, joya. Bueno, después cuando terminemos, se la mandas a que te di cómputo, así podemos hacer seguimiento del caso. Bueno, Dale, perfecto. para los demás, eh, esta parte indica que el acta del color indica que el acta está cerrada. Cuando está en verde, al imprimirla se asigna el libro. Les va a empezar a figurar el libro acá. El hecho es que no necesariamente tienen que imprimir ustedes, que el docente lo imprime por la web, ya se asigna el libro. Bueno. ¿Qué otra consulta quedaba? A ver. Dani, decime. Dani, ¿tenías una consulta? Bajar. Bueno. Bueno, te bajamos la mano, Dani, porque había quedado puesta la mano en alto. Una cosa que le quería mencionar muchas veces. Ale, decime. Willy, perdón. No te había escuchado que me habías hablado. Ahí tengo una consulta, Martín te va a pasar de un acta, también es de promoción, no de examen. Sí. Hola Willy, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Buen día. Un acta de promoción de Derecho Público, que cuando la queremos cerrar, nos salta el cartel como dice que falta la carga de alumnos. Ok. Esos casos de que cuando ustedes vayan a cerrar el acta y les figure como que hay un alumno pendiente que no ha sido agregado al acta, algo así del mensaje. ¿Puede ser? Algo así, pero vos te fijas en pendiente o para efectuarlo y Bueno, no sale ninguno. Digo. esto es lamentablemente una cuestión del Guaraní 3, cómo funciona. De cómo lo tenemos configurado nosotros, resulta que desde el CIO nos dicen que para la versión que estamos manejando nosotros, uno cuando corre el proceso de control de alumnos regulares por comisión, Sí, sí. si el acta ya fue generada, genera ese problema. Cuando aparecen esos casos, nos tienen que avisar, nosotros modificamos los parámetros temporalmente, ustedes cierran el acta y nosotros los volvemos como estaba anteriormente. Hay que evitar de estar pasando el control de alumno promocional por comisión después de haber generado el acta. Porque si no, genera ese inconveniente. Claro, es que no hicimos ese proceso nosotros. Eso se hace antes. Digamos, es de la única forma que te saque ese cartel, hasta donde tenemos entendido es eso. Si no es ese caso, modificando los parámetros no se puede agregar. Vamos a hacer la prueba. Te voy a modificar los parámetros, vos vas a intentar cerrar el acta, y si no se puede cerrar, bueno, tendría que ser otra cosa. Porque tampoco sabemos quiénes son los alumnos. No, es que no existe otro alumno. Es un error que tiene el Guaraní. Ah. Es un error que trae de fábrica, de allá de Buenos Aires, digamos. Ah, bien. Donde si vos corres el control ese, según, digamos, a ver, yo te repito lo que me dicen ellos. Porque nos topamos con esto, con FICA, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, estuvimos investigándolo, hicimos la consulta a Buenos Aires, de Buenos Aires nos responden eso, que está en el foro, si ustedes lo buscan en el foro, no sé si tienen acceso al foro de técnico, creo que es pública.
van a ver que otra facultad ha preguntado lo mismo y ahí le responden. La respuesta que dan es que el proceso de controlar a los alumnos si están o no están en condiciones de promocional se pasa después de haber generado el acta, causa este efecto, que después salte un mensaje como que hay un alumno pendiente que no está agregado en el acta. Claro. Lo que nosotros hacemos es modificar un parámetro para que ustedes puedan hacerlo. Por eso, te repito lo que me han dicho ellos, más allá de que si lo has hecho o no lo has hecho, es la respuesta que nos dieron. Sí, digamos, no dice como que está en estado pendiente, pero dice así, liso y llano, que falta carga de alumnos. Claro, como que hay un alumno inscrito que falta cargarlo al acta. Sí, sí. Sí, no, pero no ese error es común. Por eso te digo, cuando te topes con esos casos, nos mandás un mensaje, nosotros coordinamos con vos, modificamos el parámetro, cerrás el acta y lo volvemos al estado anterior al parámetro. ¿Mm? Bueno, y después tenemos otra Sí. que cuando se quiere cerrar, no te deja cerrar porque dice que X alumno adeuda requisitos. Revisamos los requisitos y tienen todos cargados. Bueno, ese sería un caso para verlo. Porque, digamos, le configuramos los parámetros ahora. Eso me hiciste acordar algo. Configuramos los parámetros ahora para que pidiera los requisitos cumplidos los alumnos. Y bueno, va a haber algunos casos que no lo está tomando y habría que verlo. Hasta ahora es el primer caso reportado con problemas. Enviarlo a DGTI cómputo y analizamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, el 20. Para, una cosita. El sistema... No, pero vos me decís que no le faltan requisitos. No, está cargado. Puede ser por la fecha. Bueno, mándale el caso y lo estudiamos. Bueno, lo enviaron el 28 del mail. El 28. Sí. Bueno, ¿no te llega una copia a vos de a quién se lo asignaron? No. A ver, dame un segundito. El 28. De todos modos, tenemos varias tareas, así que puede estar en espera. Si no, te lo reenvío en un rato para que te figure. No, pero bueno, reenvíalo. Porque tengo otra consulta para no retrasar. La concepto son las tareas que tengo asignadas yo en este momento y no lo veo en las mías. Es lo único que te puedo decir. No sé a quién se lo habrán pasado. Reenvía el mail, que se reflote en el DGTI y yo voy a pedir que lo revean. Después otra consulta. Dime. Para la materia de planificación y evaluación para la práctica de AT, de la tecnicatura, ¿sí? Salen las correlativas, por ejemplo, metodología de la investigación, para cursar la condición regular, para rendir aprobada, después otras correlativas, pero en sí es metodología de la investigación, que hay chicos que se han podido inscribir, ¿sí? Y no tienen la correlativa, no tienen metodología de la investigación. A ver, dame un segundito. Pasa que ese parámetro lo comparten todas las facultades. Vamos, y en algunos casos. Se han inscrito sin cumplir las correlativas. Sí. Voy a mirar el parámetro primero. No, ¿cómo era? Sí, porque esto lo identificamos, no sé si habrá otros más. Operación. ¿Examen o cursada? Es cursada. Sí. ¿Se me coló? ¿Está leer del guaraní o...? ¿Cómo? No, me estoy preguntando a mis compañeros. Que no me reaccionen en el guaraní 3. Bueno, un F5. A mi máquina. ¿No me da bolis?
¿Se congeló? Me decía el Marcelo recién, están tocando algo en los servers ahí los chicos, capaz que algo. Porque se cayó química y mal. Ok, estamos teniendo problemas con la red en este momento. Ajá. Bueno, perdí el acceso al sistema. Estamos teniendo problemas con la red acá, se han caído algunos servidores y lo están viendo los chicos. En ese caso, habría que ver si el parámetro y la fecha. Pero mandate el caso puntual, controlaste vos el plan, que la materia sea del plan del alumno y que el alumno esté en la misma versión. Sí, está armado el mail para enviarlo. Ok, no, pero te digo yo, que vos controlaste que el alumno, en la materia pertenece primero que nada, que el alumno esté en el mismo plan, pero que esté en la misma versión del plan. Sí. Ok, listo. Bueno, mandalo y lo chequeamos a ver qué pasa, porque puede ser el parámetro, pero el parámetro, a menos que justo se haya inscrito cuando hemos estado modificando los parámetros, que nos pasó ya, pero un caso en particular nomás. Lo vemos ahí, te contamos después qué pasó. Después, Dime. dale. No, que estoy un poco fastidiado porque les quería mostrar ahí lo de las cuestiones de los parámetros, el tutorial y no puedo hacer nada ahora. Bueno, dime la otra consulta. Bueno, por ahora nada. ¿Nada? No, ahí reviso otras cosas y levanto Ok. la mano. ¿Alguien tiene otra? Bueno. ¿Alguien tiene otra consulta, Ale? ¿No? Hola, Willy. Sí. Mira, tengo un problema con las actas de examen. Yo mandé una ahí haciendo el reporte. Resulta que hay alumnos que pidieron el cambio de plan de estudio, se les hizo el cambio de plan de estudio, las materias cambiaron de denominación y vino una alumna a reclamar de que se había inscrito para rendir en operaciones unitarias 2, es de ingeniería en alimentos. Yo ya reporté con el mail. Y me dicen que me están diciendo de que la alumna me dice que se pudo inscribir en operaciones 2 cuando la materia se llama de otra manera. Entonces me fijo en su ficha académica, la materia está invalidada, el acta de examen se originó como operaciones unitarias 2 y la alumna hizo en junio el cambio de plan, perdón, en abril el cambio de plan de estudio. Entonces, nosotros queremos saber por qué una alumna se inscribe en una materia donde no corresponde ya a su plan de estudio. Previo a eso, por las dudas, porque nos podemos haber equivocado, me fijo en la comisión que se formó para la comisión de examen, ¿viste? Claro, el filtro. El examen está bien, porque el filtro es solamente para los planes anteriores al que está la alumna. Okay. O sea, la alumna no tendría que haberse podido inscribir y se inscribió. A ver. Tengo dos casos en la misma situación. Entonces, como que estamos dándole equivalencia a esos chicos constantemente cuando nosotros siempre trabajamos con el parámetro de que el alumno rinde por el plan de estudio en el que está cursando, ¿me entendés? No sé, sí, tendrías que mandarme un caso, dijiste que ya lo has mandado. ¿O no? Hello. Sí, me mandaste el caso ese, ya dijiste que ya lo habías mandado el caso. Sí, el 28 de agosto lo mandé. Estamos con muchas consultas, tienen que estar viendo algunos de los chicos, pero la verdad que por ahora lo que se me ocurre es que sea una cuestión de fechas. ¿Perdón? ¿Que sea una cuestión de qué? De fechas, de que el alumno estaba en ese plan, esa materia le pertenecía al alumno para tal fecha, por eso lo permite. No, pero es una suposición. No, porque esto fue en la mesa de agosto y el alumno en abril cambió el plan de estudio, ¿me entendés? Y más allá de eso, la comisión de carreras hizo con un filtro de manera tal que los alumnos en el que está esta alumna en el plan de estudio no se pudiera inscribir. El filtro está bien hecho. Por eso yo les capturé todas las pantallas.
Bueno, ahí seguro que el que lo tenga asignado lo está viendo. Pero ¿Sabes como te cuál es digo, el problema? estamos teniendo muchas consultas y nos demoramos en responder por eso mismo. Y hay consultas que son, que lo que yo le quería mostrar, porque hay consultas que son de cómo usar una operación No te, y en el perdóname, sistema. Willy, no se escucha nada porque Apaga el micrófono y me vas a escuchar, a ver si me escuchas. No, que estamos teniendo muchas consultas y hay muchas consultas que son básicas de cómo funciona el sistema, que están dentro de los tutoriales y les quería mostrar en el sistema cómo manejar una operación, que el mismo sistema le da la opción. A ver si ya volvió. Ok. El sistema tiene la opción de que ustedes cuando entran en una operación, si tienen dudas cómo funciona la operación, van a este signo de interrogación, hacen clic y le va a mostrar la documentación. Digamos, a ustedes se lo va a mostrar de otro color. Yo tengo un complemento para que lo cambie a tono oscuro, pero a usted se le diría blanco. Willy, eso lo entiendo bien. El No, tema, es que es para todos, Ale. bien, Es para la gente que no lo conoce. estoy en la consulta particular. Lo que yo te quiero decir es que no entendemos por qué, si la comisión tiene el filtro puesto, Ale, eso lo vamos a ver. Yo no te sabría responder ahora. Vamos a ver el caso, por qué pasó eso. Por eso te decía que si vos mandaste el mail, la persona que lo tenga lo tiene que estar estudiando para ver por qué pasó eso. Digamos, no te lo puedo porque el responder porque problema, estamos viendo una irregularidad. el tema es que estamos constantemente dando equivalencia, ¿entendés? Y por eso hemos puesto los filtros. Pero bueno, espero que alguien mire el mail entonces. Es que alguien tiene que estar viendo, Ale, pero somos muchas tareas, estamos asignadas. Mira, te muestro las tareas que tengo asignadas yo. Tengo todas estas tareas asignadas en simultáneo. Willy, perdóname. Yo no digo nada, solamente a mí me dijeron que entrara hoy por las consultas que habíamos hecho para que nos contestaran. Yo espero sí, los mails, es que no tengo nada. la idea es que esto sea para consultas, las que podamos responder, las respondemos acá. Las otras, explicar a alguien que no entiende el sistema, ver algunos problemas y las cosas que ustedes ya saben que las han mandado, las estamos viendo. Bueno. Las responderemos cuando tengamos la solución. Te hago una cortita. Otra consulta. Dime. Le voy a hacer la reinscripción anual a un alumno autorizada. Ya nos corrieron los parámetros hasta septiembre. Y cuando le voy a hacer la reinscripción anual me dice, el alumno no es regular. Me voy a la ficha académica y el alumno ha rendido las 2 materias por año, ¿viste? De todas maneras me voy a hacerle la readmisión para ver qué onda. Cuando voy a hacerle la readmisión, obviamente no me deja, porque me dice que el chico no lo tengo que readmitir si ha rendido las 2 materias. Y no le puedo hacer la reinscripción anual. Bueno, yo tengo un caso como ese, que lo estoy viendo por qué no deja. Tengo un caso, no sé si es el mismo que mandaste vos, pero no, tengo uno que asignado... Tengo uno asignado que es exactamente lo mismo. Bien. Así que estoy viendo por qué no lo deja y cómo hacer para poder darle la readmisión. Cuando tenga novedades te aviso. Después sí, esta otra consulta que también mandé el mail, es porque un alumno se quiso borrar en una materia por la interfaz alumno, ¿viste? Y resulta que le dice que no puede porque adeuda documentación, esa bendita documentación. Y resulta que el alumno tiene todo, inclusive en Guaraní 3, tiene que no adeuda ninguna documentación. Y seguimos con el problema ese del tema de la documentación. Sí, eso ha sido un dolor de cabeza con la documentación. Hemos logrado solucionar gran parte de los problemas que teníamos, pero a medida que van apareciendo casos, vamos estudiando el caso y aplicamos la solución para todos. Por eso es necesario que mandes ese caso, lo estudiamos y ahí una vez que lo encontremos te respondemos y esa solución se la aplicamos a todos los que puedan llegar a tener ese problema.
Bueno, lo que te digo, no sé si les ayudará esto, que por ejemplo, se puede inscribir examen, se puede inscribir a la cursada, pero lo que no pueden hacer es desafectarse de algo. Es más, certificados puede pedir, viste, todo, pero cuando quiere desinscribirse, es solamente en ese módulo le salta lo de los requisitos. Sí, digamos, los requisitos para configurar en la inscripción a examen, inscripción a cursada, estaban para todos, pero estamos viendo quitarlo. Dame un segundito, consulto a Juan en qué quedó eso. Ojo que esto es solo por la interfaz del alumno, no la nuestra. ¿Puedes apagar el micrófono, Martín? Por este año vamos a quitarlo de los requisitos restrictivos, porque lo que pide son los requisitos. Ay, Dios. Ok. Es que es solo... ¿Y cómo querés que escuche por vos? Chicos, después siguen peleando ustedes, déjenme hablar que ya se corta. Escúchame, ahí estuve hablando con Juan y con respecto a los requisitos, estaban configurados, los vamos a sacar temporalmente porque sí, digamos, está generando bastante demora en algunas cuestiones, pero este otro año lo tenemos que habilitar, pero necesito que me mandes el caso ese del alumno para revisarlo y ver exactamente por qué le pide el requisito cuando los tiene cumplidos. Hemos detectado un montón de problemas, requisitos obligatorios que no estaban como obligatorios, se cruzaron entre facultades porque son los mismos requisitos. Bueno, pero son problemas que estamos viendo y lo estamos solucionando en el momento. Listo. Willy, Okay. Una consultita más. Dime. Vos sabés que, estamos inscribiendo a la carrera corta, al TUAY. Y resulta que hay chicos que ya hacen otra carrera, no sé, por ejemplo, ingeniería mecatrónica. Cuando yo le inscribo, le tomo la inscripción, perfecto. Cuando le quiero colocar los requisitos de ingreso, no me da la opción para colocarlos en esa carrera. Me saltan los requisitos, ponele, del año 2019, cuando el chico hacía mecatrónica. ¿Entendés? ¿A dónde tenemos que ir para colocar bien que ese chico entregó esos requisitos para esa carrera? ¿Se terminó? No, disculpe, estaba en mudo. ¿Ustedes tienen requisitos asignados para esa sola carrera? Sí. Sí. No tengo idea cómo lo han hecho, porque es la primera vez que... Dame un segundo. Bueno. Sí, Ale, ¿Sí? digamos, no me topó con ningún caso de eso, pero hablando con Juan, tendría que figurar ahí cuando carga los requisitos de la persona. ¿Ahí no sale el requisito? No, porque como el alumno ya se inscribió, me permite tomar el dato de la preinscripción, ¿viste? Lo voy a inscribir y cuando le quiero poner los requisitos, me salta los requisitos de la carrera anterior. ¿Y por qué me doy cuenta de la carrera anterior? Porque tiene la fecha entregado, ponele, en el año 2019. ¿Me entendés? La pasa que los requisitos están como la unidad académica. Es que no sé cómo lo han puesto, porque como nosotros no vemos parámetros, no entiendo cómo está puesto. No, que el sistema no lo permite eso solamente de esa forma. Eso supuestamente se habló entre las secretarias académicas y se había quedado claro que los requisitos iban a ser por carrera hasta que viéramos cómo poder hacer por facultad, hasta que pudiéramos ver cómo podíamos hacer que fuera por carrera y si es que era necesario. Bueno, porque el debate es... A nosotros no nos dijo nadie, ni la académica ni ustedes. ¿Cuál es el problema? Que eso no queda en la parte de los... emitirle una constancia al alumno de la documentación que tiene que completar, claro, y no sale la fecha de la carrera anterior, ¿me entendés?
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le están poniendo la fecha actual y le dan ese comprobante. Pero eso queda inconcluso porque hay 2 legajos, cuando vengan auditorías de legajos, no sabemos qué entregó de la carrera anterior, porque nosotros no sacamos de una carrera para armar otra. Pedimos la documentación nuevamente, mucho más si el alumno tiene el número de registro. Entonces, no se puede poner Mira, por a carrera ver, los requisitos. ese planteo que tenés vos no se nos había surgido a nosotros, y cuando se habló con las secretarias académicas por el hecho del archivado, que ya no iba a ser necesario, que solo ciertos requisitos se podían llegar a pedir extra, pero otros no. No, Así que de nosotros migrarse, tiene que haber migrado más o menos como estaba en el otro, pero ahora trabajar en el sistema ya te figura como que ya están si está en otra carrera. De todo modo, esa inquietud que pones vos de que va a figurar como que ingresó o egresó de la carrera, va a afectar a las fechas, ponen en un mail y ya se lo paso a Pablo para que se lo pase a Rosita, a la secretaria del Claro, porque, rectorado. por ejemplo, un alumno que se inscribe en el TUAI no me trajo el analítico del secundario, ¿sí? Claro. Y ya egresó en ingeniería, ese legajo ya no está acá. Entonces, salta como que ya entregó el certificado de egreso del secundario. Y nosotros tenemos auditorías de legajo, yo no puedo mentir o ir a buscar un legajo. Sí, no, entiendo, te entiendo. Cargar. Estas cosas, ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas, digamos, las secretarias académicas se juntaron, decidieron sobre estas cosas, han estado hablando y no saben las cuestiones internas de ustedes ahí en el departamento de alumnos. Por eso nosotros pedíamos y hacíamos hincapié que probaran el sistema, testearan, probaran todo el circuito y encontraran estas cosas que habría que verlas, cómo implementarlas, cómo trabajarlas. Por eso siempre hacíamos hincapié antes de la migración que probaran, que hicieran testeo, que hicieran muestreo, para que saltaran estas cosas. Estas carreras son desfasadas. Recién ahora los pudimos inscribir y nos saltan estos errores. Entonces, ¿Ok, no hay drama? Redactar todo esto que me dijiste a mí. Secretaría académica. Sí, pero redactarlo, enviarlo para acá y nosotros ya se lo vamos a pasar por Pablo a Rosita. Bueno. De todas maneras, lo voy a hablar con la secretaria académica. Sí. Porque si eso ya lo han arreglado ellas, para que vean cómo... A ver, no sé hace cuántos años que está la secretaria de ustedes, depende, no están en los detalles finos de cómo se maneja el departamento de alumnos. Ella tomó la decisión lo que parecía más conveniente o no y lo que pasamos nosotros informe. Y algunas cosas que habían encontrado algunos de ustedes cuando testearon el sistema con los datos reales. Entonces se fue ajustando, pero esto está en constante ajuste. Así que no habría problema si hay que tomar una decisión y modificar. Entonces, por el momento, no, porque la gente de ingreso se hace ese problema, ¿viste? De que la documentación está completa para una carrera y cuando la quieren colocar para la carrera que está haciendo ahora, no hay forma de colocarlo. No, porque es como que ya les presentó para el sistema. Claro. De todos modos, bien. Ya, hay que ser consciente que todas estas cuestiones vienen así desde el guaraní. Si las tenemos que modificar o personalizar, va a llevar su tiempo. Porque estamos hablando de trabajar en una personalización que tenemos que estar consultando con Buenos Aires, los tiempos de Buenos Aires y además estar viendo las consultas que ustedes hacen. Bien. ¿Algo más? No, paso. Gracias. Yo, William. Ok, dime. Mira, estamos teniendo muchas reinscripciones anuales autorizadas. El tema es que ya no tenemos los permisos para eso. ¿Qué es lo que quieres hacer vos? ¿Cortarla, terminarla, alargarla? Y alargarla, sí. Porque siempre, por ejemplo, te viene una equivalencia interna y generalmente o no está activo el chico. Te paso a contar. Lamentablemente, te paso a contar cómo se maneja Guaraní 3. Lamentablemente, el Guaraní 3 no es como el 2, que si no había un periodo activo, te inscribe en el último periodo activo. Lo que ahora tenés que abrir el periodo de reinscripción anualmente. Lo bueno que tiene esto, que ahora se puede modificar y decir cuál es la interfaz
que va a procesar las inscripciones. Entonces, básicamente sería que cuando terminen la inscripción normal, ustedes nos avisan, alargamos la inscripción y le ponemos que solo sea para la interfaz de administración y no de autogestión. Ahora, hacete el pedido y los chicos te van a habilitar el periodo, que calculo que sería hasta fin de año habilitado para que no haya problema, Claro. y te van a configurar para que solo ustedes puedan hacerlo y no los chicos por la web. Claro, antes sí. Ahí tendrían que rever, porque hay casos como matemática que decidieron habilitarlo por la web y que los chicos se reinscriban por la web, así tienen menos trabajo. Pero eso, chálenlo con la secretaria, vean usted con la secretaria. Claro. Y también es con el tema del ingreso de martillero. Viste, vienen inscripciones tardías y bueno, no se puede modificar para poder inscribir a los chicos. Bueno, eso de los periodos tendrás que hablar con Cristian y no sé cómo lo está manejando la parte de ingresos. Ahí mandate la consulta y pido que se la derivan a Cristian, porque él es el que encargado de ingreso. Claro. Yo de ingreso no toco nada. También habría que modificar la fecha de los requisitos. Sí, bueno, eso de los requisitos es algo que no hemos topado en la semana, que les quiero comentar a todos. Cuando se tildan todos los requisitos, la parte de inscripción de la ficha del alumno, a ver, tomemos un alumno. Esta parte de propuesta, en la fecha de ingreso, ¿dónde está? El estado de inscripción. Sí. Este que figura pendiente, ustedes cuando marcan los requisitos, cambiaría el estado al, digamos, como que está aceptado. Pero ¿qué pasa? Hay casos que ustedes se van a encontrar que por más que carguen los requisitos, Sí. no cambia el estado. Lo que consultamos al Guaraní, por lo que estuve viendo en el foro, aparentemente en algunos casos pasa esto y se soluciona cuando cierran el periodo, cuando corren el proceso de cierre del periodo del año académico, que no me acuerdo el nombre de la operación. A ver si deja acá. Bueno, cuando hacen el cierre del periodo del año académico, al final del año académico, que es cuando se rechazan los que no han cumplido los requisitos y demás, controla estos casos y lo estaría pasando, cambiando el estado dependiente y aceptado. Bueno, está por terminar. Me quedé con ganas de mostrarle una herramienta para el seguimiento de los mails, pero bueno, lo vemos en la siguiente consulta.